Hubo una vez una princesa destinada a la grandeza, un matrimonio de ensueño en el corazón de un imperio deslumbrante. Pero bajo la superficie de terciopelo y diamantes, un veneno silencioso se extendía, carcomiendo su cuerpo, su futuro y su felicidad. Su nombre era Estefanía de Bélgica, y su historia es la de una mujer marcada por un secreto mortal y una tragedia que la persiguió hasta el final de sus días. ¿Te atreves a desvelar el escalofriante misterio que la convirtió en la princesa infestada de Europa? Para comprender la pesadilla que envolvió a Estefanía, debemos viajar al corazón de la fastuosa pero sofocante corte de los Habsburgo en el siglo XIX, nacida en 1864. La joven princesa belga era vista como un trofeo, una pieza clave en el ajedrez de las alianzas reales. Su destino quedó sellado cuando fue prometida a Rodolfo, el único hijo varón del emperador Francisco José y la icónica emperatriz Sisi de Austria-Hungría. Rodolfo, el príncipe heredero, era un enigma hambriante, liberal en sus ideas, pero también profundamente melancólico y adicto a los placeres oscuros que la rígida etiqueta imperial intentaba ocultar. La boda en 1881 fue un espectáculo de poder y tradición. La joven Estefanía, apenas una adolescente, se unió a una de las dinastías más antiguas y poderosas de Europa. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, la unión de dos casas reales para asegurar el futuro de un imperio. Pero la luna de miel se agrió rápidamente, emponzoñada por un secreto que Rodolfo ocultaba en las sombras de su vida privada, secreto que pronto se manifestó en el cuerpo de Estefanía, una enfermedad venérea. Se rumoreaba que gonorrea, o quizás la temida sífilis, transmitida por su esposo poco después del matrimonio. Imaginen la inocencia destrozada, la ilusión hecha añicos. La joven princesa, sin comprender completamente la naturaleza de su dolencia, comenzó a sufrir los síntomas dolores inexplicables, fiebres intermitentes, una debilidad que la consumía lentamente. Y la peor noticia de todas, la enfermedad la había dejado estéril, incapaz de cumplir con su deber primordial como princesa heredera, el de dar un heredero varón al imperio. Infestada en la palabra resuena con una crudeza escalofriante. Estefanía no solo portaba la enfermedad en su cuerpo, sino que también estaba infestada de vergüenza, de la culpa impuesta por una sociedad que culpaba a la mujer por la infertilidad y por la fría indiferencia de un esposo que la había condenado a este destino silencioso. Su matrimonio se convirtió en una farsa, una coreografía de apariencias para una corte que cuchicheaba a sus espaldas. La llegada de su hija, la archiduquesa Isabel María, en 1883, fue un breve rayo de luz, pero no pudo disipar la oscuridad que se cernía sobre su unión. Rodolfo, atormentado por sus propios demonios, y quizás por la culpa de su traición, se hundió más profundamente en sus vicios. Buscó consuelo efímero en los brazos de otras mujeres, en el alcohol y en las drogas, alejándose cada vez más de su esposa infeliz. La emperatriz Sisi, una figura esquiva y atormentada, ella misma, despreciaba a Estefanía, viéndola como una intrusa, una mujer incapaz de comprender la complejidad de su hijo. La soledad de Estefanía en la opulenta jaula de la corte vienesa era palpable, su sufrimiento silencioso pero profundo. En este clima de desolación, una joven baronesa llamada Mary Vetsera entró en la vida de Rodolfo, una adolescente idealista, obsesionada con el príncipe heredero, que se convirtió en su confidente y, finalmente, en su amante. Su relación, aunque secreta, era un síntoma más de la profunda infelicidad y el deseo de escape que consumían a Rodolfo. Y entonces llegó la noche fatídica en el pabellón de Casa de Mayer, el 30 de enero de 1889. Rodolfo y Mary se retiraron a ese aislado refugio en los bosques. Lo que sucedió allí sigue siendo objeto de debate y especulación hasta el día de hoy. La versión oficial, impuesta por una corte imperial escandalizada, fue la de un suicidio doble, un príncipe heredero atormentado que se quitó la vida junto a su joven amante en un acto de desesperación. Pero las preguntas persisten. ¿Fue realmente un suicidio pactado? ¿O hubo circunstancias más oscuras? Rumores de un altercado violento, de la intervención de terceras personas, incluso de un complot político para silenciar a Rodolfo y sus ideas liberales, han circulado durante décadas. Los cuerpos fueron encontrados en circunstancias sospechosas, la escena fue alterada, y la verdad se enterró bajo una montaña de secretismo y manipulación.
para Estefania. La noticia de Mayerling fue un golpe devastador, aunque quizás no completamente inesperado. Su esposo, el hombre que la había marcado para siempre, había muerto en un escándalo que le exponía aún más al juicio de la corte y de Europa. La humillación pública se sumó al dolor privado. Fue una viuda, sí, pero una viuda marcada, cuyo nombre siempre estaría ligado a la tragedia de Meo. La emperatriz Sisi, lejos de ofrecer consuelo, intensificó su desdén hacia Estefanía, viéndola como un fracaso, incapaz de retener el amor de su hijo. El emperador Francisco José, frío y distante, se centró en la continuidad de la dinastía, intentando borrar las manchas del escándalo. Estefanía quedó aún más aislada, una figura trágica en un drama que no había elegido. Su vida después de Mayerling fue un intento de encontrar la felicidad lejos de la sombra de los Habsburgo. En 1900, desafiando todas las convenciones y la oposición de su propio padre, el rey Leopoldo II, Estefanía se casó con el conde Elemer Lonja, un noble húngaro sin sangre real. Fue un acto de rebeldía, una búsqueda de amor y compañía más allá de las obligaciones dinásticas, pero tuvo un precio: fue desheredada y despojada de sus títulos. Se retiró a la relativa oscuridad de su nuevo hogar en Hungría, al castillo de Rusovsk. Allí, intentó construir una vida junto a su esposo, lejos del escrutinio implacable de la corte vienesa. Escribió sus memorias, ofreciendo su propia perspectiva sobre su infeliz matrimonio y la tragedia de München, aunque siempre con la cautela de quien había vivido bajo el yugo del secreto imperial. Estefanía de Bélgica falleció en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Su vida había sido un viaje desde el brillo de la realeza hasta la oscuridad de la enfermedad, la traición y el escándalo. Su destino es un sombrío recordatorio de que incluso en los palacios más opulentos, la felicidad puede ser fugaz y el sufrimiento eterno. Fue una princesa infestada por secretos ajenos, víctima de una tragedia que la definió para siempre, demostrando que el poder y el linaje no inmunizan contra el dolor más profundo y las heridas más invisibles. Si quieres descubrir más secretos como este, más historias que la historia prefirió callar, te invito a suscribirte. Aquí, en Historias que no se cuentan, desenterramos los relatos más oscuros, las pasiones más prohibidas y los crímenes más impactantes del pasado. No te pierdas la próxima inmersión en los abismos de lo que el ser humano es capaz de hacer.